Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Estaba ausente por un par de días, pero he vuelto y espero que esta vez sea definitivo porque tengo que depositar esa maldita tesis, si no me gradúo. Pero bueno, ¿cómo están, chicos? Julio y José, ¿cómo les va? Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que nos están viendo. Ya se extrañaba un poco Walter por acá, que hace tiempo que no aparecía, sin embargo por temas personales se entiende, ¿no? Y ojalá que la vuelta de Walter sirva para que el Milan vuelva a ganar los partidos, que es una Por serie capital. bastante complicada y hay muchísimas cosas en juego y también obviamente la Champions League. ¿Cómo estás, Julio? Walter, siempre un placer estar con Walter y estar aquí los tres. Ya estábamos hablando fuera de cámara, Walter hablando de su tesis, de cómo va con el ejercicio, todo bien. Y nada, hoy vamos a ponernos al día con lo que está ocurriendo en el mundo Milan y además vamos a hablar sobre lo que ocurrió en esa famosa banterera en la que la voz rosonera no existía y digamos que terminó justo cuando arrancó la Nosotros. voz rosonera. Entonces, como un periodo de tiempo que no abarcamos, quisiéramos hablar un poco de esto el día de hoy. Antes de empezar con la intro, agradecer por supuesto a los miembros Premium, que son quienes sostienen el canal. Recuerden que para ser parte de este grupo selecto pueden ustedes ingresar al link que está debajo aquí en la descripción o directamente desde este QR registrarse en el plan. Hay dos planes, plan normalito y plan clase. Se unieron los dos en estos días en el partido de Bélgica contra Suecia. Y dejar el like, ya que estamos los tres juntos, un like allí por estar aquí los tres juntos y luego vamos a dejar un par de preguntas también para que vayan contestando en los comentarios. Así que cuando quieras, pónganse cómodos todos ustedes. Julio, arráncalo con la intro. Recuerden que también estamos en Spotify, Apple Podcast y todas estas redes de audio, para que estas plataformas de audio, para que también nos sigan por allí y nos den las 5 estrellas, sobre todo en Spotify, que ahora se puede puntuar con las 5 estrellas. Muchachos, la banterera, no nos conocíamos, por lo menos a Walter yo no lo conocía, quizás Julio sí, en Universo Milan, no cara a cara, pero sí intercambiamos algunas cosas, ¿no? Por Instagram en ese momento, en esos momentos oscuros del Milan. Se llama banterera, para los que no... Sí, sí, sí. Pero aquí quiero hacer una pregunta, no ya que están hablando de eso, porque es verdad, en ese episodio no existe, y vamos a hablar de la banterera, pero nunca tuvieron discusión ustedes. O sea, nunca hubo un post donde quizás tú no estabas de acuerdo, Julio no estaba de acuerdo. Es curiosa esta cosa, ¿eh? Porque... Sí hubo. Ah, ya Yo, hubo. yo Pero no, nunca, pero no discutíamos. Pero, por ejemplo, él defendía mucho a Suso. Y Figa, es yo verdad. no era de los que defendían a Suso. Y en ese momento yo mostraba la... si ahora yo me estoy enterando que José me tiraba No. yo recién me entero. No, Porque pero yo no te Yo tiraba, te digo las- no discutía con Julio, pero yo veía que ponía ciertas cosas y yo no estaba de acuerdo con él. metí la Además, semilla de la discordia. en ese momento no manejábamos las cuentas de forma diferente, ambos. Era mucho más informal, dábamos mucha opinión. De hecho, no habían muchas cuentas tampoco. no había muchas tampoco. Y bueno, en Twitter siempre han habido un montón. En Instagram siempre han habido pocas. Y siguen habiendo pocas todavía. En Instagram. No hay muchas. Pero en ese momento yo sí defendía. No, le tiraba mucho a Suso, le tiraba mucho a Charanoglu, que también parte, es un jugador de la Banterera también. La Banterera es un periodo de tiempo que inicia en el 2014 y finaliza en el 2020. Vamos a ponerlo ahí. Esos 6 años fueron la banterera. Yo les pongo el inicio cuando llegó Bonaventura y el final cuando se fue Bonaventura. Para mí ese es el inicio y el fin
de la Banterera, un Bonaventura que llega el 31 de agosto del 2014. Que iba a llegar vía. Iba a llegar vía Vianney, que Julio puso la foto en estos días. Tengo una historia con Vianney, Yo tengo una historia con Vianney, cuando quiera la cuento. No, cuéntala. Prácticamente, Vianney jugaba en el Parma. Cuando Ione llegó al Milan, Vianney llegó al siguiente, creo que en esa sesión se fue al Parma. Entonces estábamos en el estadio con mi amigo, con Yannick, y estábamos jugando y Vianney se caía. Y nos dimos cuenta que la que estaba a la par de nosotros era la esposa. Y yo gritaba con Yannick, ¡párate! ¡Mentiroso! ¡No te han tocado! Y ella a la par, ¡no le digas así! ¡Le están pegando! Me decía la esposa de Vianney. Y yo todo el partido pasé gritando a Vianney hasta que después ella entendió que lo estábamos jodiendo, ¿no? Estábamos jodiendo a Vianney y estaba el hermano y la esposa. Y yo le dije, menos mal que no vino aquí, le dije yo. Y me dijo ella, eres malo, me dice, muy malo. No, lo de Vianney es súper curioso porque tras Bonaventura se iba al Inter. Su fallido fichaje, el Milan termina fichando a Bonaventura. Y lo que pasa con Vianney es súper, para mí, hasta el día de hoy, yo no creo que todo haya sido por mera lesión o porque no terminó pasando los chequeos médicos. Siento que hubo algo detrás de ahí, pero bueno, nos terminó regalando la oportunidad de ver a Bonaventura con los colores del Milan, que ha sido uno de los mejores jugadores que han pasado por el club en estos últimos años, al menos. Sí, yo creo que lo de Vianney sucedió también años atrás, quizás Julio no se acuerda, quizás tú sí, Walter, con Suazo, el del Cagliari, el hondureño. Y también Sissoko, un jugador del Lyon, también un par de años después. Ambos no llegan al Milan. Sissoko fue por un problema en la muela, supuestamente. Tenía un problema en la muela. Y por eso no pasa el examen y no llega al Milan. Y lo de Suazo no recuerdo qué fue lo que pasó. No, lo de Suazo fue parecido a lo de Kondogbia. ¿Te recuerdas cuando Kondogbia lo quería el Milan? Y Kondogbia se termina yendo al Inter. Es que el Milan había apuntado 30 millones y Kondogbia quería, creo que era en el Mónaco, querían 40 o querían 30, el Milan daba 20. Entonces el Inter dio la propuesta que el Inter quería y se fue. Y en cambio con David Suazo, ¿qué pasó? Que el Milan había ofrecido 12 al Cagliari, pero el Suazo había tenido una buena temporada. En eso salen las estadísticas que vale 14 y el Inter le da 14 millones al Cagliari. Entonces el Milan se apartó. Dijo, no te doy 14, te doy 12. Y se termina yendo al Inter. Menos mal. Era bueno, pero era bueno Suazo. Pero no hizo nada en el Inter, pero en el Cagliari era un tremendo jugador. ¿Ibas a decir algo, Julio? Yo tengo algo que decir que, bueno, para las personas que nos ven, ¿no? Y se dedican a criticar muchas veces, estoy segurísimo que en este episodio voy a tirar más de una opinión impopular o que más de uno le va a mermar la paciencia por lo que voy a decir. Entre ellas, yo lo podría afirmar, pero yo estoy seguro que si Kondogbia venía al Milan, acá la rompía. Él fracasó en el Inter, porque en el Mónaco era un jugadorazo. Bueno, igual que Bakayoko. Claro, sí. Y son parecidos en contractura y en forma de juego. Sí, pero yo sigo creyendo que si él llegaba acá al Milan, en ese mercado, ¿no? De muchas ilusiones con Kondogbia, Jackson Martínez y Zlatan Ibrahimovic. Si mal no recuerdo, que Zlatan de ahí se fue al United o se fue a Estados Unidos. No recuerdo muy bien dónde se fue. No, estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos. No. Se ha venido de Estados Unidos para donde nosotros, cuando Maldini lo llama. Porque él en esa era no vino. Él se fue al Manchester United y en esa era no vino. Que casualmente Ibra, yo aquí no quiero hacer cosas casuales, pero Ibra ganó esa Europa League en la banca, lesionado. Ibra tiene un título de Europa la final lesionado. Tenía la rodilla jodida como ahora. Y estaba de compañero con Lukaku. Sí, correcto. Lukaku y Darmian también estaba ahí. Y Darmian, que en estos días hizo un comentario sobre Darmian y algunos me cayeron encima y me dijeron interista y todo esto. A mí me encanta. No, Darmian, aquí sin entrar en polémica, yo creo que Darmian es de los pocos interistas que me caen bien. Porque es el que mejor habla del Milan.
Él nunca se ha manifestado, siempre dice que agradece la sociedad por la oportunidad y que lo hizo crecer cachísticamente. No es como De Sciglio, que empezó a hablar babosadas, que dice, no, que yo estoy aquí en la Juve. Darmian siempre fue impecable. Cuando termina el partido 3-0 va a saludar a Calabria. Sí, fue el único del Inter que saludó a cada jugador del Milan, les dio la mano. Claro. Bueno, pero es que Darmian es uno que nació acá, debutó como profesional en el Milan hace muchos años, ¿no? Ya, y ha madurado muchísimo. Pasó por el Manchester y yo creo que ha encontrado la regularidad tarde ahora en el Inter. Pero en esta banderera hubo jugadores canteranos que sí se consolidaron aquí en el Milan y uno de ellos es Calabria. Calabria fue uno de los favorecidos por esta cantidad de ausencias que habían, sobre todo en la saga central y en la parte de lateral derecho, donde es una zona que estaba cubierta, entre otros, por un titular fijo que en ese momento era Ignacio Abate. Durante ese tiempo el capitán era Montolivo, un Montolivo que tuvo problemas también con ¿quién fue? Gattuso cuando llegó. Gattuso lo sentó y lo descartó. Durante estos 6 años el Milan tuvo de entrenador, vamos a poner en contexto, Clarence Seedorf, Pippo Inzaghi, Mihajlovic, Montella. Brocchi, que estuvo 4 o 5 partidos después que echaron a Mihajlovic. Luego de todo esto llegó Gattuso. Después de Montella, llegó Gattuso. Y de Gattuso pasamos a Gianpaolo. Con Gianpaolo, que entra en la nueva sesión con Gianpaolo, lo echan a Gianpaolo y entra Pioli. Y digamos que Pioli vive los últimos 6 meses de la banderera. Para mí la banderera acaba con la derrota contra la Atalanta. ¿Cuál consideran que ha sido el mejor entrenador del Milan, salvo Pioli? O sea, quitando la Pioli de ese grupo de la banderera. Y bueno, que las personas también nos vayan dejando en los comentarios a quién consideran que fue el mejor entrenador. Para mí, Gennarino. Gennarino. Nosotros no nos hemos calificado a la Champions League por un punto, porque el Inter gana al minuto 90 con un gol de Nainggolan de fuera área. Estaba empatando con el Atalanta. Al Empoli de Benassi de Krunic. Atalanta gana 2-0 y se clasifica como tercero. Y gana el último minuto, gana el gol de Nainggolan y nosotros pasamos quinto. Y luego ese año nos sancionan por el fair play. El Milan no decide ir a Europa League, que esto nos iba a perjudicar en la Champions League del año pasado, porque no teníamos puntos UEFA. Claro, y fue una temporada que recuerdo que hicimos 69 puntos. La tengo todavía bastante clara. Fue un balde de agua fría no haber clasificado a esa Champions. Creo que le ganamos 2-3 al Spal en ese partido. La Atalanta estaba jugando con el Sassuolo y el Inter jugaba con el Empoli. Ellos fueron los que ganaron sus encuentros y luego ellos clasificaron a la Champions. La Atalanta terminó clasificando a esa Champions y llegando a cuartos de final en plena pandemia. Comenzó perdiendo los 3 primeros encuentros y luego clasificó a los cuartos le gana de final. Le gana a Liverpool en casa de Liverpool. Con el City estaba. No, con el City. No, el Liverpool fue después, creo. Sí, pero el Liverpool creo que fue el año después. Pero en esa primera temporada estaba con el City, que le ganó creo que 5-0, 4-0. Y elimina al Valencia. Luego elimina al Valencia con un partidazo de Ilicic en octavos. Y en cuartos estuvieron a 2 minutos de sacar el París. Era partido único por la pandemia. A 1 minuto de sacar el París. Y luego, bueno. Entonces, yo creo que Gattuso, ¿no? ¿Concordamos? ¿O tú piensas que otro? Julio? No, Gattuso. El Cazzo, no había otro. Yo no. Pero, ojo, que el único que ganó algo fue Montella. Claro, ganó la Supercopa. Ganó la Supercopa. Claro. No, mira, yo estoy en un... Bueno, Gattuso, el primer partido creo que lo terminó empatando 2-2 con si mal no recuerdo, ¿no? El Benevento con el gol Benevento. Pero sí. A las 6 de la mañana creo que fue ese partido. A las 12 acá. A las 12 acá. Sí, bueno, increíble, ¿no? El debut de Gattuso, no, pero lo que yo decía era, yo antes que Gattuso, que muy bien ustedes lo han dicho, yo le di muchísimo mérito a Mihajlovic, porque hizo debutar a jugadores como Donnarumma, por ejemplo. Tú mencionaste, José, la confirmación de Calabria, lo hizo debutar a Calabria, que en ese tiempo era juvenil. Bueno, lo de Donnarumma, que llega en parte por suerte por esta lesión también rarísima, la lesión que termina sufriendo Diego López, que termina siendo borrado definitivamente del mapa. Y era un Milan que a mí me gustaba
conservando también las diferencias, ¿no? En la plantilla que tenía y los grandes problemas. Un gran lamento que tengo yo, más allá de Inzaghi, a mí también me sorprendió mucho la forma en la que se fue Seedorf del banquillo. Y yo todavía tengo en la mente, porque cuando él se fue, él dijo algo de Berlusconi, dijo, que prefiero callar, prefiero no hablar, prefiero ir. ¿Y cómo llegó Julio? Él jugaba todavía, él era jugador activo Sí. de Botafogo, si no me equivoco, en Brasil. Sí, jugaba en Brasil. Y básicamente lo retiran como jugador profesional, él acepta su cargo y en ese momento sustituye a Maximiliano Allegri, que venía a hacer una primera rueda en la 13-14 bastante mala. Seedorf básicamente llega en febrero del 2014 y en nada tiene que enfrentar al Atlético de Madrid, pierde 1-0 y después en la vuelta la pierde 4-1, que fue la última vez que estuvimos en Champions antes de lo que sucedió durante todos estos años antes de volver. A mí me gustaba el Milan de Seedorf. Ahora. Me gustaba bastante. A mí también. Tenía buenos números. Por eso a mí esa fue una salida que a mí no, yo todavía no le encuentro lógica el por qué. Lo de Mihajlovic, bueno, de una u otra forma ya los resultados no lo empezaron a acompañar, pero yo dejaría un poco atrás a Gattuso y le daría el crédito primero a Mihajlovic porque hizo debutar y confirmó a jugadores que ahora mismo son parte de la plantilla. Con Mihajlovic también se terminó asentando Romagnoli. Mihajlovic lo pide, lo termina trayendo desde la Roma, se termina convirtiendo en uno de los mejores centrales italianos, que bueno, Pioli hizo que lo borren de la selección de Italia, ya ahora ha recuperado protagonismo, pero lo de Seedorf, yo me quedo bastante con él y seguramente lo incluyo en mi podio. Y con Seedorf, recordemos que en ese momento estaba el ataque conformado por El Shaarawy, Balotelli y Kaká. Balotelli que llega en enero del 2014 en enero de 2013, y que luego de conjuntarlos con Kaká llegó en verano del 2013 y se lesionó. Y de hecho terminó jugando Walter Birsa en su posición, fue un desastre, el Milan no se encontraba. Y yo creo que la ilusión de todos era ver a un El Shaarawy que había tenido una temporada anterior con Allegri buena, a un Kaká que volvía y a un Balotelli que era la ilusión de todos los rosoneros. Y ese tridente habrá jugado 2 o 3 veces juntos y luego Kaká decide irse al Sao Paulo. Yo hubiese querido que Kaká se quedara un año más. Yo creo que Kaká le quedaba mucho fútbol, le quedaba físico, no estaba tan veterano. Mejor tampoco. Lo que había en el Milan en ese entonces era. Yo tampoco sé. Bueno, y se fue Kaká y llegó Inzaghi y comenzó la banterera dura. De hecho, el Milan en la 14-15 con Pippo Inzaghi terminó en el 10º lugar. 10º lugar, con 52 puntos. 13 victorias, 3 empates, 12 derrotas, 56 goles a favor, 50 en contra. Ese fue el Milan de Inzaghi. Jugó los 38 partidos enteros. Esa temporada llegamos a semifinales de Copa, creo. Estaba Menés. Menés. El gol de Taco contra el Parma, ¿te acordás? Que le salvó el culo a Inzaghi. Claro, golazo. Muchísimas veces. ¿Se acuerdan de ese partido? 5-4 contra Parma, que metió gol Diego López al autogol con De Sciglio. Con De Sciglio. Ahí se lesionó. Se lesionó. Se lesionó Diego López ahí. Sí, pero entra Viatti. Todavía estaba Viatti. O se hizo lesionado, no sé. Porque se tira al piso y se agarra. Creo que no estoy confundiendo, ¿no? Sí, se tira al piso. Sí, se agarra. Que él dice que no la coge bien. Ya recordé. Y con Donnarumma, fue un día antes del partido que se dijo que había reportado un problema en la rodilla. Y yo me acuerdo que Donnarumma se jugó en una copa donde se fue a penales contra el Sassuolo. Y fue una pretemporada que lo mete Mihajlovic, que dice, no tengo portero, tenía 16 años y ves a ese niño que le quedaba larga la camiseta. Sí. De hecho, también jugó contra el Bayern. Contra el Bayern también jugó en ese amistoso previo a la temporada 15-16, que fue la temporada donde creo que más llegó Vaca. Fue la temporada donde brilló Vaca en el Milan. Que para Julio ha sido, bueno, en estos días tiramos el dato que Carlos Vaca, después de Shevchenko y de Ibrahimovic, ha sido el jugador que más goles ha anotado en una temporada en Serie A en los últimos 15 años. Jugaba solo. Era bueno. Para mí era Vaca. Para mí Vasca contra el mundo. Vasca contra el mundo. Tenía detrás mucho. No sé, Walter, y quiero preguntarte, Walter, porque yo siento que el hincha, el milanista, rechaza mucho lo que hizo Vaca en el Milan. Y a mí me parece una falta de respeto que no se lo incluya
entre los mejores delanteros que ha tenido el Milan en los últimos 20 años. No sé cómo es en Italia, pero acá en Latinoamérica, pocas son las personas que reconocen lo que fue Vaca en el Milan, porque la gente se queda con esa versión goleador del Sevilla, el Sevilla que en ese tiempo dominaba en la Europa League. Con el Bruges. Con el Bruges. Bueno, pero en ese tiempo se había confirmado en el Sevilla, era el goleador. No, era también de el los Bruges. mejores killers que tuvo Europa. Yo no me recuerdo si llega a la final de Europa League con el Bruges y la gana, y luego va con el Sevilla la final contra el Bruges, una cosa así. No, el Sevilla, él gana la Europa League, en el 2015. Él llega al Milan como campeón de la Europa League. De la Europa League. El Milan como campeón, sí. Llega junto a Luis Adriano. Y el Milan comienza esa temporada con Mihajlovic, que en paz descanse. Sinisa Mihajlovic, quien sustituye a Pippo Inzaghi, que se sabía que no iba a continuar. Eran también los últimos años y las últimas, digamos, la última navegación, penúltima navegación de Berlusconi y Adriano Galliani en el Milan. De hecho, ese año traen los últimos fichajes, casi los últimos fichajes en la era Berlusconi y Galliani de peso, en dinero. Ese año llegaron, además de Vaca, Alessio Romagnoli y Luis Adriano, y se me fue el otro que había llegado también, y Bertolacci. Una pipa. ¿Qué quieren que les diga lo mío? ¿Quieren que les diga Claro, ese era el año que nosotros soñábamos con Jackson Martínez, que regresara a Zlatan, y Zlatan terminó yendo a... ¿Quién más? Axel Witsel, que a mí me encantaba. Witsel también, es verdad. Ahí está en el Atlético. Miren, yo me recuerdo, ojo, yo no sé cuando si se fue Luis a China, Adriano, lo retiraron, pero volvió a Europa y sí. Al Atlético Madrid. No sé cómo está ahora, pero... no sé si fue al Atlético o se fue para Atlético. el Borussia Dortmund. Está en el Atlético. Al Atlético. Ah, no, en el Dortmund y ahora está en el Atlético. Sí, estuvo. Creo que se fue al Dortmund y luego al Atlético. Pero yo me recuerdo que Luis Adriano venía de hacer 5 goles en un partido con el Shakhtar Donetsk, que era la sensación del Shakhtar Donetsk él. O sea, todo Luis Adriano, o sea, metía goles. Ahora que y lo luego dice, llega al Milan. En ese mercado llegó Honda también. Honda llegó en enero del 2015. O sea, llegó 6 meses antes. Que no vendían a Honda como la maravilla que no terminó siendo absolutamente nada. Pero bueno, lo que iba a decir con Bertolacci, que mucha gente se quejó, ¿no?, de lo que se pagó en ese entonces, y me disculparán, pero Bertolacci antes de llegar al Milan era un jugadorazo. Y para mí una temporada hizo en el Genoa. Una. Sí, pero Walter, 25 millones de euros. Ahora, si un jugador te hace esa temporada, ¿cuánto te lo venden? 50, 60 millones de euros. Por eso te digo, yo en ese momento no critiqué ese fichaje. Yo no lo critiqué porque me pareció una ganga. Pero lamentablemente en el Milan se pasó lesionando, no jugaba, no se tenía confianza en él mismo. Él dio hace ya un tiempo unas declaraciones que dijo que lamentablemente que ni él sabe por qué se lesionó tanto en su etapa en el Milan, que él aún no logra comprender qué pasó y el por qué no pudo jugar con regularidad en el Milan, porque a pesar de que no jugaba, cuando jugaba lo hacía malísimo. Pero a mí Bertolacci, cuando llegó, me pareció un fichajazo por el momento en el que llegaba el jugador, un monto que para la serie era carísimo, 25 millones de euros, no pasaba de los 30, pero lamentablemente no terminó deslumbrando acá. Pero yo en ese momento me ilusioné. Tú sabes que a mí Bertolacci me da... Sí, dime. Tarap, que decían que era el Cristiano Ronaldo marroquí. Pero fue 2014 que llegó Tarap. Tarap estuvo en el 2014 con Seedorf y era un tremendo jugador. Dos goles hizo. Pero jugaba bien, desequilibraba. ¿Quieren que les diga algo? Lo que pasa es que se ganó muchos enemigos con las declaraciones que hizo sobre Barcelona en su momento. Sí. Él estando ya en el Milan había dicho que su sueño era jugar en el Barcelona y el Milan después no lo rescata. Pero Trapp arriba desequilibraba muchísimo. Quiero decir otra cosa. Se fue al Napoli luego. Otra opinión impopular. No recuerdo. No, él regresó al Queen's Park, que siguió y luego se fue al Napoli. Yo me recuerdo que estaba en el Napoli. Yo nunca... creo que estás confundido, Walter, porque estoy seguro que yo le habría dedicado varias publicaciones. Lo que iba a decir... Nunca entendí por qué el Milan no fichaba a los jugadores que lo hacían medianamente bien. Por tirarte 3 nombres. Tarap,
que era de lo mejor en ese Milan. No hacía goles, pero jugaba bien. No entendí tampoco por qué no se rescató a Pasalic, que es un jugador un poco más reciente, y tampoco entendí por qué no se rescató a Van Ginkel, que a mí me gustaba. Llegó cedido del Chelsea. Ahora de los Feu lo metería ahí. No, bueno, Deulofeu entiendo que fue un problema más contractual porque el Barça tenía como que un derecho sobre él por encima del Milan. Y se había ido Neymar. Fue el Genoa, dices tú. El Genoa terminó yendo a ahí sí recuerdo, pero no. 33 años. Sí, todavía juega, creo. Y jugó en el Benfica hace poco. Yo, cuando el Milan no rescata a este tipo, en enero del 2015 fichan a Cerci, que venía a hacerlo bien. Cerci venía a jugar bien con el Torino y mal con el Atlético de Madrid. Pasando del Atlético, después de la temporada que se hizo con Immobile. Claro, porque él fue Immobile, que también lo había hecho bien en el Torino, fue al Sevilla o al Dortmund. Al Dortmund, luego el Sevilla, le fue mal en los dos, a Cerci le fue mal en el Atlético, y luego viene el Milan. No, el Milan dice 6 meses contigo y luego me hago un cambio con Fernando Torres, que también fue un desastre. Anotó un gol solo contra al Empoli. Al Empoli, o al Atalanta, no sé. El centro estoy casi seguro que fue Empoli y el centro fue de Abate, que de hecho en estos días lo puso la cuenta del Milan porque se unieron ahora entrenadores cada uno del filial de cada equipo. Claro. Que a mí el tema de Bertolacci y de Cerci me recuerda, ojo, no estoy diciendo que De Ketelaere vaya a ser un jugador como ellos dos, De Ketelaere es más joven, tiene más proyección, pero cuando llega De Ketelaere al Milan, nosotros pensamos que iba a ser un jugador que, por cierto, habló ayer en un medio belga y dijo, él mismo lo reconoció. O sea, no es que lo estoy diciendo yo, Julio o Walter. Él dijo que su temporada es decepcionante. Pero bueno, eso es otro tema actual. Pero me recuerda porque Cerci y Bertolacci vinieron con el listón bastante alto y jugaban como si nunca hubiesen jugado fútbol. Los videos de Cerci es increíble. Lo de Cerci era una cosa absurda. De los peores jugadores que he visto en el Milan, creo. Cerci corría, yo me recuerdo en el Torino, hacía unas corridas el Cerci. Era increíble Cerci. Después se fue. ¿Sabes por qué fichaje estuve yo contento en su tiempo? Que Berlusca y Galliani quisieron comprar ya en la última fecha, ¿no? Totò Di Natale querían traer y no se lo trajeron al Milan. Para mí Totò Di Natale hubiera hecho tanto. Totò Di Natale para mí es de los mejores atacantes que ha tenido la Serie A. Totò Di Natale, en el FIFA 14 yo siempre lo cogía, era un jugadorazo, a mí me encantaba. Nos vacunaba siempre. Miren, en esa temporada 15-16 en la que ya no estaba, seguía Cerci. ¿Y cuándo llegó Torres? Torres llegó en la 16-17. No, en la 15-16 estaba Torres. 15-16 estaba Torres. Bueno, quedamos con Mihajlovic en la posición número 7. No clasificamos a nada tampoco, porque en ese momento eran 3 para Champions solamente. Y el cuarto y el quinto a Europa League. En ese momento no iban todos era más difícil aún clasificar a la Champions. El Milan fue séptimo. Y luego llegamos a la 16-17, que es una temporada donde yo creo que se reafirma Suso, que llega el Milan en el 2015, si no me equivoco, y luego fue cedido al Genoa. Y el Milan lo rescata con Montella en la 16-17. Vaca tuvo un bajón esa temporada. No fue el mismo Vaca de la temporada anterior, de la 15-16. Sin embargo, terminó anotando. Me acuerdo que ese primer partido de esa temporada fue contra el Torino. Y Vaca anota, creo que doblete, y Donnarumma para un penal al final. Sí. Y yo creo que todos estábamos ya más ilusionados con el Milan de Montella, que, bueno. Mihajlovic duró solamente una campaña también. De hecho, fue destituido a falta de 5 o 6 jornadas de aquella temporada y llegó Brocchi. Que recuerdo que hay un video de Brocchi peleando con Vaca. Vaca no se llevaba bien con el bueno de Christian Brocchi. En esa temporada 16-17 el Milan termina ganando la Supercopa, que la juega por haber... Sí, claro,
la juega. ¿Se acuerdan que el año anterior les dije que hayamos llegado a la semifinal de Copa? No, llegamos a la final de la Copa. Y creo que jugamos contra un equipo de Serie B en la semifinal. Menés se lució y perdimos la final de la Copa contra la Juventus. Y por eso jugamos la Supercopa de Italia, sin ganar. La Juve ganó Copa y Serie A. Copa y Serie A. Claro, que la Juve tenía un equipazo. Estaba Pogba, Tevez. estaba todo. Claro, estaba Tevez. Mandzukic. Estaba Vidal, que también en ese tiempo volaba. Está Cuadrado. Estaba Mandzukic. Y en la 16-17 llegó Alves. Bonucci, Barzagli y Chiellini de central. Chiellini. Y Buffon, que era la BBC. En ese año, bueno, y disculpen aquí que me meto, seguía Vucinic. En la Juve ya. Vucinic, no, antes, 2 años antes. Antes, sí. Un jugadorazo también. Es de Montenegro, ¿no? Un jugadorazo también. Sí, Montenegro. Coño, ya me acordé de esa final. Ya me acordé de la final de la Copa que perdimos. La final que perdimos 1-0 en prórroga con gol de Morata. Es verdad. Que estaba la imagen de Bonaventura y de claro, porque era nuestra oportunidad de clasificar Europa League. Porque era nuestra oportunidad y perdimos en prórroga. Hicimos un buen partido. Y luego el Milan tiene... Para responder lo que decía Julio, Vaca, en los medios italianos decían de que si Vaca hubiera jugado en la Juventus, metía 20 goles en una temporada. Que esa Juventus. Después se fue Pirlo y tenía a Khedira que estaba jugando muy bien. O sea, Pogba, Vidal. Esa Juve jugaba solita. Khedira, Emre Can, tenían cuadro. No, Mandzukic también la estaba. Higuaín. Sí. No, Higuaín no había llegado. Higuaín está en Nápoles. Mandzukic se clava el gol de Chilena contra el Real Madrid en el minuto 17 o contra el Barcelona. Que cabe un golazo. Con el Madrid, claro. Bueno, esa temporada yo creo que en la 16-17 el Milan termina ganando la Supercopa en diciembre del 2016. Por cierto, fue 3-4 días antes de que yo emigrara. Fue el último partido que vi el Milan en Venezuela. ¿Sí? Sí, fue ese el último. Y por eso lo recuerdo con cariño. Además de que el Milan tenía desde el 2012 que no ganaba. Tenía 4 años en ese momento sin ganar un título. Y no, 11. En el 2011 no ganaban desde la Supercopa contra el Inter, que ganamos en Arabia Saudita, creo que fue. Y esta la volvimos a ganar sin haber ganado Copa, pero significó no volver a un título en ya los últimos meses de Berlusconi y Galliani. Berlusconi y Galliani venderían el club en abril de 2017, y esto fue en diciembre de 2016, con gol de Pasalic, y Dybala peló el penal, lo falló, lo tapó Donnarumma. Que la tapa Donnarumma, ¿no? Que Donnarumma hace una tajada en el tiempo extra, si mal no estoy, que se la saca el ángulo a Dybala. Sí. Y Pasalic, que hay, no sé si ustedes lo recuerdan, y si es que tienen la oportunidad, pónganle pausa, lo van a ver y de ahí vuelven, que hay mucha similitud a la final del penal que patea Shevchenko. Va al mismo lado. No sé si lo recuerdan. Sí, y la misma cara de Pasalic con la de Shevchenko, que fue en ese tiempo esa manera de querernos ilusionar con tan poco, que uno a veces regresa, ¿no? Al menos a mí en Instagram me salen las publicaciones que compartí en ese tiempo. Y yo a veces veo cuando ponían el 11 titular, cuando tapaba Gazzi, por ejemplo, porque no estaba Viatti. Miren, ahora que lo menciona Gazzi, otra opinión impopular. Para mí, Paletta fue uno de los mejores centrales que tuvo el Milan en la banderera. Que llegó y rindió. Lamentablemente la gente se queda con lo malo, pero Paletta era alguien que rendía. Paletta era alguien que rendía y que cumplía. Se ganó el cariño de Berlusconi y de Galliani. En ese momento también estaba Rodrigo Eli, Gustavo Gómez, Cristian Zapata, nuestro querido Constant, Sacardo. Alex también estaba, el que llegó del PSG, recuerdo, que era bien. Alex, anotó gol en un derbi. 34 años creo que llegó. Sí. Silvestre, el argentino. Nigel de Jong, que estaba siempre arriba, que luego vamos a armar nuestro 11 al final de esta era. Musacchio, que ya me llegó más tarde. Ese era más o menos los centrales. Para mí Zapata fue el mejor de la bandelera. Romagnoli no. Quitando a Romagnoli, evidentemente. Quitando a Romagnoli, que fue el mejor. Quitando a Romagnoli, Zapata. Miren, esa temporada el Milan terminó quedando sexto. Comenzó muy bien. Y me acuerdo que se lesionó Montolivo en esa temporada.
y Montella le dio entrada a Locatelli. Locatelli hizo un golazo contra la Juventus, le ganamos ese partido. Le ganamos ese partido a la Juventus y el Milan comenzó muy bien y luego se cayó. Terminamos sexto. Ahora clasificamos al Europa League. Ahora que dice Locatelli, no sé si tuvieran la oportunidad de leer lo que dijo hace unos días para el canal de Twitch de la Juve, que tú mencionas eso y Locatelli dice, ¿no? Que bueno, ya quedaré en él si es verdad o no, que cuando hace ese gol, él lo celebró obviamente porque era parte del Milan, pero que su mamá se puso a llorar porque la mamá apoya a la Juve y que cuando él era pequeño le había prometido a la mamá que algún día iba a jugar en la Juve y que cuando se termina yendo a la Juve la llamó a la mamá y le dijo, mamá, te cumplí el sueño, voy a jugar en la Juve. Lo que tiene es un payaso. Eso es una payasada. ¿Sabes por qué no me lo creo? Porque cuando él pasa a la Juventus del Sassuolo, cuando el Sassuolo lo vende a la Juventus, todo el mundo milanista le cae encima y él dice que el Milan no lo apoyó y que él ha sido juventino desde pequeño y metió una foto de él pequeño con la camiseta de la Juventus para decir que él era ya juventino. Entonces ahora que dice que el Milan y que sí. Él le dijo, en esas declaraciones él había dicho, con 14 años yo le había dicho a mi representante, al manager de ese entonces, que algún día iba a jugar en la Juve, que algún día iba a cumplir ese sueño de la familia que tenía. Y bueno, le termina marcando un golazo a la Juve. Otra cosa de Locatelli, me pareció una payasada la excusa que puso al momento de salir en ese tiempo el puesto con Biglia, que lo competía. Y bueno, Montella, que también hizo barbaridades porque Montella terminó borrando a Carlos Vaca también del Milan por darle la titularidad a la Padula y a otro más que se me olvida, que a la Padula se lo trae de la Serie B siendo el goleador de la Serie B. Con el Pescara. Era el Pescara, exacto. ¿Y cuál fue el otro jugador? Y le da la chance de debutar a Cutrone, que lo terminan borrando a Vaca. No, pero ya eso es mucho más adelante. Luego nosotros tenemos esto, que en abril le empatamos este derbi con el Inter con un gol de Zapata al último minuto, que fue cuando presentaron a los chinos. Derbi al final, sí. Ajá, que se jugó mediodía. Derbi chino, mediodía. Y luego en verano, ese día se confirma la venta del Milan, ese día del derbi, el 2-2. Fue el último derbi de Berlusconi y de Galliani, y en verano llega lo de los 11 fichajes estos que llegaron al Milan, que todos nos ilusionamos. Llegó Bonucci, Andrés Silva, que sí, Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Y todos dijimos, bueno, el Milan va a venir con todo. Estábamos todos ilusionados, sobre todo por Bonucci. Bonucci venía de ser elegido el mejor central del mundo en ese momento. ¿Y sabes qué descubrí? Yo les voy a contar la historia de Bonucci porque tuve la oportunidad de hablar con uno que estaba en el entorno de la Juventus y me dijeron de que Bonucci se fue al Milan, 1, por la situación de plusvalencia, 2, por un castigo, porque él en la final de Champions League se enoja con Allegri en el vestuario, tanto es que lo cambia. Ustedes se recuerdan esa final con el Real Madrid o contra el Barcelona que van 1-1, hay una pelea al interno que es Higuaín y Bonucci. Con el Madrid. Sí, Higuaín y Bonucci se enojan con Allegri dentro, a mitad del tiempo, porque le decía quita no sé quién y mete a Higuaín, o quita a Higuaín, y esta fue la lucha por la que no lo hicieron. Allegri no lo hace, se terminan enojando, y Allegri le dijo, yo te voy a meter en el banquillo. Y él dijo, pues me voy. Y entonces se fue al Milan. Y luego cuando estuvo en el Milan, se acabó el castigo, y luego el Milan hace el swap, que ahí compramos a Caldara y a Higuaín. Y dimos a Bonucci, pero aquí ese es un truco de plusvalencia, porque no se paga Bonucci, queda como a crédito, luego lo revaloran ellos en 60 millones, pero nos dan a Higuaín y nos dan a Caldara, que el Milan no le paga, el Milan dinero no saca por ellos. Igual, sino que es una moneda de cambio. Y otra cosa, pero los franceses Bonucci costó 45 millones, costó Bonucci. Pero después lo vendimos a 60, no me recuerdo, pero nos dieron los dos, nos dieron a Higuaín y Caldara. Caldara era propiedad y creo que Higuaín en préstamo, porque después Higuaín se termina yendo al Chelsea. Pero volviendo a lo que hay ese fin de semana, los franceses se enojaron porque vieron que Maignan para el penal y dicen, ¿cómo es posible los franceses de París que nosotros
hayamos cedido a Meñán y nos hayamos traído a Donnarumma. Los franceses sí dijeron esto el sábado. Dijeron, ¿cómo es posible que el Milan tenga a Meñán y nosotros tengamos a Donnarumma? Meñán es canterano del PSG. Sí, claro, coincidió con Ibra. Vamos a hablar claro también. Yo le empecé a coger manía a Donnarumma en ese verano del 2017, justo en ese verano, cuando llegan los 11 jugadores. Llegó Conti también, por cierto, nuestro querido Conti. Digamos que fueron 11 fichajes porque terminan añadiendo a Antonio Donnarumma, al hermano, para renovarlo a Donnarumma, a Gillo. Pero en el año siguiente, la misma. Fue en la misma temporada, fue en la 2017-2018. En la 2017 se quería ir en verano y se iba a ir. Y decían que se iba a la Juventus. Y Mirabelli lo renueva y lo trae Antonio Donnarumma. Y me acuerdo de la rueda de prensa que le dice algo, que le pega. Y entonces fueron 11 fichajes más la renovación de Donnarumma. Un Donnarumma que se había convertido en la... ¿Quién le pega? No me la acuerdo. En ídolo. Mirabelli. Están todos sentados y Mirabelli llega tarde y los ve a todos, los saluda y le dice, vamos a renovar este hoy. Paz, le peguen. No, fue en la espalda, no, por aquí fue. Aquí. Pero le pega fuerte, le pega así. Y Donnarumma se hace así y se ríe. Gillo. Es verdad. Sí, y renueva, y ahí está la renovación de mierda esta que ya la hemos debatido acá 1000 veces. 7 millones de euros más el millón que le dieron al hermano. Porque el hermano se metía a millón neto. Que es igual Antonio partidos y lo justificó en ese derbi que termina siendo el héroe, salvando el balón de Icardi. Yo, Antonio Donnarumma, y salva también una jugada mano a mano contra Joao Pedro. O Joao, ¿cómo se llama? El que Joao Mario. Enfrente de la puerta, que Joao Mario le queda enfrente y se la agarra. Sí. A mí me parece absurdo esa temporada que Emilia termina gastando, no sé, una cantidad absurda de dinero, no la manejo. Pero mira, termina... ¿cuánto? Esa temporada, Conti venía de jugar con un Atalanta. Conti tenía tantos goles y asistencias con ese Atalanta que jugaba siempre con que sí. Sí jugaba aquí y aquí jugaba Conti. Jugaban súper bien. Yo venía súper emocionado con ellos dos. Yo decía, el problema de la banda derecha resuelto. Una pipa alucinante. Y Montella en ese momento, y por eso nosotros tenemos este trauma de la línea de 3, como veníamos con la defensa ya confeccionada con Romagnoli y Musacchio, que lo habían hecho bien, se pusieron a inventar de hacer la línea de 3. Entonces era Bonucci, Musacchio y Romagnoli. Y que sí, me acuerdo que hubo un partido que jugó terrible, regaló 3 balones, Conti estaba perdido, Bonucci la cagaba, el equipo no se encontraba. Çalhanoğlu jugaba en el medio, no jugaba adelantado. Jugaba mucho más atrás. Así, Ya recuerdo. En el juega ahí, sí. Lo terminan borrando a Vaca, que recuerdo que el Milan jugó, y porque lo vine a buscar, el Milan fue a jugar el International Champions Cup a Estados Unidos, y Montella pide a Kalinic. Lo pide a Kalinic, lo termina borrando a Vaca, y lo recordé porque también se trae a Lucas Villa y a Ricardo Rodríguez. Y Andrés Silva. Andrés Silva, sí, que Ricardo Rodríguez parece que lo cambiaron cuando vino desde Alemania, porque Ricardo Rodríguez en ese entonces era el mejor lateral izquierdo del mundo. Era un lateral izquierdo que tenía muchísimo gol, que cobraba los tiros libres en Suiza. Hasta penales. En el Wolfsburgo, sí, era el defensa más goleador de Europa, recuerdo. En ese mercado llegó, si mal no explica, Castillejo llegó después con Bakayoko. No, Castillejo llegó ya con Maldini. Aquí todavía no estaba Maldini. Ok, que llegó con Bakayoko con Bakayoko y con Laxalt. Y Laxalt. Pero yo me lo encontré ese día en el Duomo, a Castillejo, el día en que lo firmó el Milan, me lo encontré en el Duomo con la mamá. Y llegó también Biglia y el gran Fabio Borini, infravaloradísimo también de la banderera. A mí me gustaba Borini. Era el Krunic de ahora. Mira que Borini te sacaba las castañas del fuego. Quien dice el contrario, Borini, ¿cuántos partidos nos resolvió? Me recuerdo contra Hellas Verona, se estaba perdiendo 2-1, entra Borini y se gana el partido 3-2 con 2 goles de Borini. Ahora, a lo que iba.
ese equipo tampoco resultó, porque Montella, además de que experimentaba, hacía pendejadas, porque yo recuerdo un partido que a Suso lo hizo jugar de media punta, que fue un desastre, que ya Suso ya estaba vendiendo en caída, también se le había... Claro, eso voy. Suso que tuvo 2 temporadas y media buena en el Milan. Se le descubrió, no seamos tampoco así, José. No, en serio, no estoy jodiendo. Se O sea, le en serio. descubrió la pubalgia, no sé cómo se diga, porque entiendo que cambian unas letras. Sí. Y ahí empezó Suso a decaer. Ahora, Suso con todo lo malo, con la misma jugada de siempre, era el que le terminaba salvando el culo al Milan la mayoría de veces. En esa época ya no, pero anteriormente con Mihajlovic sí. Te digo una de Suso, del tu bonito Suso. 1-1, minuto 80 contra la Lazio, pierde la pelota, se queda parado viendo y nos meten el 2-1. Porque él no lo sigue. Pero antes de eso, no tres jugadores más que se quedan parados y no marcan, por ejemplo, en esa jugada. Ahí estaba, en esa temporada estaba Paquetá, Piontek y Suso. Que decían, ya era el Suso detestable, ya era el Suso que ni Julio quería. No, a Suso... El que se puso a discutir con un alcalde, ¿quién fue? Un político del Milán que opinó del Milan y habló mal de Suso en un partido. con el fascista de Salvini. Fue Salvini. Bueno, Salvini. Y él le responde a Salvini en Instagram. Y eso fue el toma y dame, porque ahí todo el mundo defendía a Suso, todo el mundo criticaba a Suso menos Julio, en Universo. No, a Suso, lo de Suso ya se volvió insostenible. No sé si recuerdan el partido que está este jugador, creo que fue contra el Atalanta, el jugador que está lesionado en el piso y le quita la pelota a Suso. No recuerdo si fue contra el Atalanta o contra el Lazio, ahí si alguien lo recuerda, por favor que lo ponga en los comentarios, pero sí. Fue contra el Atalanta, contra el Lazio. Que no recuerdo cuál fue el jugador. El jugador estaba en el piso lesionado porque luego lo sacan y le termina quitando la pelota a Suso que la tenía. Ahí ya se volvió todo insostenible, pero como dice José, ya muchas cosas lo terminaron atareando al jugador, que lo mejor para él, bueno, y no sé qué tan favorable fue, porque fue al Sevilla y recién se recupera de una lesión, se terminó borrando del mapa, perdió protagonismo. Ganó la Europa League con el Sevilla contra Conte, contra el Inter. No jugaba en ese tiempo, en ese Sevilla volaban Ocampos y el otro jugador. A mí me gustaba, por cierto, Campos me gustaba mucho en el Milan, otro olvidado. Exacto, que llegó. Y el otro jugador que también estuvo en el Milan, que quedó campeón en ese Sevilla, Ocampos y quién más. Suso, eran ellos dos. Ocampos, pero Suso no jugaba mucho. Pero Ocampos en ese Europa League, Ocampos jugó bien. Volaba, Ocampos llegó al Milan 6 meses antes de que fuera vendido el Milan a los chinos y llegó con Deulofeu. Jugó 6 meses en el equipo. 6 meses. Y porque ya Suso ya no se estaba aguantando. Por eso llegan Deulofeu y Ocampos, porque Suso hacía la misma, era muy lento, no la pasaba. El cambio de Suso era Castillejo. La gente prefería Castillejo que entrara con más huevos. Le ganó la posición a Suso, sí. Y luego Suso se va. Suso tuvo una temporada buena, Julio, que fue la 15-16. Una tuvo. Con Vaca y Niang. Que Niang también tuvo algunos partidos buenos cuando ese era Bonaventura, Vaca, Niang. Luego Bonaventura lo retrasaron y le pusieron Susa, Vaca, Niang. Yo creo que el mejor jugador y el que peor hemos tratado fue Bonaventura. Yo creo que Bonaventura el año pasado o el año antes pasado, 2 años nos hubiera servido. Para mí Bonaventura, yo todavía, si me lo pudiera traer, yo me lo trajera. Como cambio, para mí, yo lo meto. Bonaventura, ya de una, para decirlo, Bonaventura es mejor. Lo hace bien con la Fiore. Para mí. Mejor que Romagnoli y mejor que... Para mí, porque por lo menos fue más constante. Fue siempre con la mente abajo. Cambiaba el resultado. Nos rescató muchas veces. Sí, nos cambiaba el resultado. Él era el que entraba con más ganas. Todos los queríamos a Bonaventura. No tenía hate. No tenía. Yo creo que él fue el mejor de la banderera. Mejor que Suso. Un chico súper humilde, un chico que cada vez, incluso cuando no jugaba, porque yo recuerdo que Bonaventura lo quisieron borrar del Milan. No era titular cuando llegó. Y Bonaventura termina entrando ante la falta de activos, que ahí empezó también el Milan de las famosas lesiones, y Bonaventura se empezó a ganar el puesto hasta que en ese tiempo yo también reconozco que el Milan tenía mucha presión mediática y los entrenadores, en ese tiempo Montella, escuchaban mucho, no sé si leían la prensa, pero escuchaban mucho lo que se decían y armaban muchas veces el equipo en base a lo que quería el hincha. Esa línea de tres que te digo fue por eso. Fue presión social, exacto. Un partido solo. Y eso que estás hablando vos le pasó a Allegri en el último año, porque Berlusca le empezó a decir que la alineación que él tenía no andaba bien
Y que jugara con el árbol de Yo Navidad. recuerdo. Mira, ahora que dices eso, recuerdo por qué se fue Seedorf. Bueno, esto se lo filtró, ¿no? En ese tiempo la mejor cuenta de Milan que había en Twitter, no sé si tú recuerdas, José, era una que se llamaba Milanello. @ Sí, Milanello. era buena, pero creo que ahora es Milan Post. Creo que son los mismos. No, esa cuenta ¿No? ya no existe, está deshabilitada. Desapareció. Era En ese tiempo las cuentas eran Milanello, de Milan Bibel, que estaba, y Milan Milan Ike. Viva. Que Milan Ike, bueno, esa la Milan tenía. ahí sigue. Milan ahí sigue. Sí, pero tiene otras personas que ya no. Sí. Es la que más seguidores tienes, pero no es lo mismo. Y lo que te iba a decir, Seedorf se fue porque se dijo en ese entonces que Berlusconi quería imponer alineaciones. Y por eso lo terminan poniendo como interino a Brocchi. Porque Brocchi aparentemente se dejaba. Porque Brocchi en ese tiempo entrenaba al Primavera. Y del Primavera lo suben a Brocchi. Y que se decía que Berlusconi quería meter mano en las formaciones y bastante tiempo. Por eso se va también Gattuso. Gattuso se va porque pide de los fichajes y pide una alineación y le dicen que no está bien. Y por eso es que Gattuso se va y al final no cobra el dinero que le debía el Milan. Que él dice no lo agarro. A mí no, yo nunca estuve de acuerdo. A mí no me gustaba Montella, tengo que decirlo. No me gustaba Montella, no me gustaba Suso. Luego, cuando llegan los chinos, yo pensé que era con la revolución de 11 fichajes, me iban a traer a otro entrenador top. En ese momento se hablaba mucho de Ancelotti, por ejemplo. No termina llegando y nos quedamos con Montella, que nos rechazó. Ancelotti, hay que decirlo, las cosas como son. Públicamente nos rechazó. Sí. Y nos volvió a rechazar 2 años después. O sea, varias veces nos ha rechazado Ancelotti. Maldini también nos rechazó. Maldini nos rechazó ahí. Pero es que Maldini lo dijo en el 2014 y en el 2017 dijo, yo no sé quiénes son estos chinos. Yo hasta que... Por eso que yo defiendo tanto la gestión de Maldini, y no quiero decir con esto es que no quiero reconocer sus cagadas, pero Maldini siempre dijo que él iba a llegar al Milan cuando el proyecto lo convenciera a él. Y si eso por un lado, y por otro lado, para mí no hay una persona en el mundo que quiera más el Milan que Paolo Maldini. Nadie. Entonces él no quiere lo peor para el Milan. Entonces eso me tranquiliza. Por eso yo siempre soy enfático y defendiéndolo a él. Él llega en el 2018, por cierto, y llega con Leonardo. Y ellos ahí, digamos, y con Boban. Y ellos ahí lo que hacen es amoldar un poco el equipo con Laxal, Castillejo, todos estos jugadores que... Higuaín, Caldara, Paquetá, pero Paquetá y Piontek llegaron ya en enero, en el invierno. Con Gattuso. Leonardo se va a la directiva del Milan peleando con Maldini. Sí. Cuando el Milan queda quinto, que es lo que estábamos hablando al principio del episodio, cuando queda quinto a un punto del Atalanta y del Inter, esa misma noche renuncian Leonardo y pasa lo que pasa con Gattuso que acaba de contar Walter. Esa misma noche. Y en ese momento Paquetá y Piontek lo hicieron muy bien. Lo que pasa es que el Milan perdió para mí la clasificación a la Champions en un partido frente al Torino, allá en Turín, que perdimos y caminamos en la cancha. Perdimos 2-0 con 2 goles de Belotti. 2 goles de Belotti, que nos mete un gol y un penal después de 5 minutos. Que lo comparaban con Shevchenko y con Kaká. En esa foto que parecido. Absurdo eso. Pero jugaban bien. No. Jugaban bien. Bueno, Piontek y Paquetá en esos 6 meses jugaron bien. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Piontek también se hacía los goles solitos y era increíble. Yo aún tengo videos guardados de él porque en algún momento los voy a publicar en Universo, de cuando celebraba y hacía, y cómo San Siro escuchaba el pum, pum, pum. En el estadio decían Piontek, pum, 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 pum. Pero lamentablemente a Piontek lo terminó matando el ego, porque recuerdo que se le vino el mundo encima cuando en una entrevista... Y Gianpaolo también. A Piontek se termina matando solo, porque Piontek dice que si él quisiera, le costaba hasta 70, 80 millones de euros y que él se veía jugando en el Barça, estando en el Milan. No, pero después que sucede que el Milan contacta, ¿te recuerdas que Ibra iba a venir? Y después no viene. Y después viene al año siguiente, que es donde se vende Piontek. Piontek dijo, yo no estoy aquí para hacer el cambio de Ibra. Me voy, idiota. Una sola vez. De hecho, cuando debuta Ibra en el Milan en enero de 2020,
entra por Piontek a San Siro. Y hace el está, gol, y ¿no? ahí se fue. Y hace gol. No hace gol. Hace gol en la siguiente, contra Cagliari. Contra el Torino. Contra el Torino lo hace. O contra, no me recuerdo si de visitante. Cagliari, ¿verdad? creo que fue contra Cagliari. Contra Cagliari. Creo que Leao le mete la asistencia. Que de ahí fue donde Leao empezó a subir. Y lo de Paquetá, ahí ya estaba la voz rosonera, ¿no? Bueno, porque Walter nos traía esa información exclusiva de los programas. No existía la voz rosonera, pero estábamos haciendo los live ya en pandemia. Que al final el mismo jugador y el entorno del Milan confirmó lo que nos decía Walter de los problemas que tenía Piontek. Que ahí Walter tenía su fuente y Paquetá recuerda que estaba deprimido y su único amigo, eso es algo que contó Paquetá o se filtró, no recuerdo, pero bueno, la historia es así. Piontek se va en enero y Paquetá se termina yendo después de la pandemia, que ya existía la voz rosonera. Y Paquetá se fue porque él decía, yo estoy deprimido, a Lyon creo que fue, estoy deprimido, no tengo amigos y mi único amigo aquí era Piontek. No estoy feliz en el Milan, no estoy feliz, decía él. No, Paquetá, que yo tiré un tweet, no sé si lo vieron. Sí, lo vi. No sé si tú lo viste, Walter, y lo voy a decir acá, que Paquetá en su tiempo hizo mucho más que Charles Eketeler, y a Paquetá le daban durísimo. Y Paquetá nunca tuvo defensores dentro del Milan. Costó igual. Acá a Eketeler, sí, Paquetá costó como 32, con bonificaciones y todo. Pero caro. A Paquetá nunca nadie salió a defenderlo. Y a De Ketelaere tienen que traer hasta Berlusconi para que hable bien de él. No, pero son situaciones diferentes. Pero lo jodió Gianpaolo, esa es la declaración. Esa declaración de Gianpaolo cuando dijo que es muy brasileño y tiene que dejar de ser tan brasileño, lo peor. Exacto. Gianpaolo era un tipo que no sabía pararse a dar una rueda de prensa seria. Cuando llega Pioli, se ve la diferencia. Iba borracho Gianpaolo. Que Gianpaolo, cuando dice ese comentario, Paquetá mete un video donde hace un montón de trucos y Leao le responde. Le dice, ten cuidado que después no te mete el mister. Y se pusieron con las caritas felices. Bueno, de hecho, yo subo ese video en la cuenta mía de AC Milan V en ese momento y ahí me tumba la cuenta. Ahí pierdo la cuenta. Por culpa del video de Paquetá. Así que sí lo defendí. Porque yo sí estaba... Gracias al video de Paquetá me tumbaron la cuenta porque violó un derecho de autor o algo. ¿Qué sé yo? Que en ese año Bakayoko había hecho una super temporada. En el año antes. Con Gattuso. Con Gattuso. Claro. Otro momento de la banderera. ¿Recuerdan la puñetiza que se iban a pegar Biglia y que sí en el banco? ¿La recuerdan? Claro, y Bakayoko también una vez con Gattuso. que lo terminan separando y Biglia le dice algo. No, perdón. Con que sí. Biglia con que sí. Sí. Entonces Biglia le grita algo y Laxalt coge y le tapa la boca a Biglia. Y todo el mundo lo tenía cogido que sí porque que sí le quería pegar a creo que ese fue el partido que yo digo contra el Torino que jugamos horrible y la cagamos. Creo que fue en ese encuentro. Momentos luego nos mantienen humildes, la verdad. Porque... Luego en el 2019 yo creo que es la gran revolución ya Maldini trabajando solo, donde trae a Rebic, a Benacer, a Leao y a todos, digamos, a la base actual del Milan. Estos del 2017 todos se fueron, Maldini no renovó a ninguno. Yo tengo una hipótesis de que como esos contratos fueron hechos por otra directiva y con salarios mucho más altos, el Milan tampoco fue que hizo mucho énfasis por renovarlo. Caso Romagnoli, caso que sí, caso Çalhanoğlu. Ya veremos con Leao. Y para mí la delantera finaliza aquí, con ese 5-0 contra el Atalanta. Miren el 11. Donnarumma, Ricardo Rodríguez, porque Teo Hernández llegó y se lesionó. Y Rodríguez jugaba todavía. Y aquí estaba Pioli. Gianpaolo duró 7 jornadas. Esto fue en diciembre de 2019. Luego, Conti jugó de lateral derecho, Musacchio con Romagnoli eran los centrales, Bonaventura, Benacer y Kessi, tribote, y arriba jugaron Çalhanoğlu, Leao como 9, que Pioli al principio lo insistía en ponerlo allí, y nuestro querido Suso como extremo derecho. Ese fue el 11 que perdió 5-0 contra el Atalanta. Luego llegó enero, llegó Ibrahimovic, llegó la pandemia, el Milan empezó a ganar y se acabó la banderera. Ese es el resumen práctico de todo esto. Ya tú dijiste tu jugador favorito, Walter, que es Bonaventura. Julio, sí. Para ti, tu jugador favorito. A ver, hay que separar favorito y mejor. Favorito, Suso. Ok.
Para mi favorito, ¿Mejor? mejor fue Bonaventura. No. Pongo a Suso, puedo poner dos, Suso y Balotelli. Yo amo a Balotelli. Pero Balotelli duró muy poco. No hizo un caso. Pero a mí me Nada, encantó. duró 6 meses. Es Y después, está En, bien. en esos 14 años yo me creía Balotelli. Y cuando jugaba en el colegio, cuando hacía los goles, ya hacía así. Porque Balotelli hacía los goles Impecable, y Julio. se miraba y silenciaba a todo el mundo. Miren, muchachos, No voy a recordar festejaba. a otros jugadores. No No festejaba. festejaba. Voy a recordar a otros jugadores que no mencionamos. Destro, que creo que es uno de los que te querías decir tú anteriormente. Matías Fernández, el chileno. Jugadorazo. Un gol lo vi contra Sosa. Naciones. Sí. Sosa, el argentino. Taiwo, lateral izquierdo. Minka No, Taiwo no, Taiwo. Constant. Por la izquierda sí sufrimos, muchachos. Claro, llega Ricardo Rodríguez y para nosotros era Dios, porque es que mira los nombrecitos. Traoré, ¿se acuerdan de Traoré? El moreno No, alto. ¿Sabes qué jugadores del Milan yo les tuve muchísima fe? Dos, Albertazzi y Didac Vilá, que nunca jugaron. Mira, Didac Vilá estaba en la Kings League, por cierto. Estaba en la ¿sí? Kings League. Sí, Y jugó en la Albertazzi Kings se League. fue del Milan y se fue a jugar al Hellas Verona, creo. Al Getafe, y después terminó en Getafe. Y Didac Vilá también terminó aquí en España, pero no recuerdo en qué. Otros jugadores que no mencionamos. Kuchka, jugadorazo. Poli. Kushka me gustaba Poli. mucho. Kushka a mí me gustaba. Era un Kushka que era sí. como Clunis también. Era Sí. un que sí. Para mí era un que sí. No, Kuchka era mucho mejor y Kuchka era muchísimo más querido que A mí no me Krunic. gustó que se haya ido Kushka. Nunca entendí ni a su mí. venta al Trabzonspor tampoco. Y tenía un buen Nigel tiro de de Jong. lejos. Sí. Nigel de Jong, que también lo mencionaste. Montolivo, Banjoni, bueno, etcétera. Agaxi. Otro Yo creo- jugador que llegó y que no Pasalic. sé por qué, Armero, ¿lo recuerdan Armero? Uy, Pablo Armero, sí, yo le tenía Pablo mucha Armero. fe. Le tenía mucha fe al colombiano. Era muy Pablo buen jugador. En el Udinese la Era bueno. rompía por esa banda. Era Y en la selección rapidísimo. Colombia también, claro. Era rapidísimo. Mira, rápidamente para cerrar. Vamos a hacer un 11 rápido. Creo que el portero de la bandera era Donnarumma, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí. Gillo. Todos de acuerdo. Por la Y izquierda. suplente Diego López, que nos salvó el culo también muchísimas Sí, veces. suplente Diego López. Estaba Begovic también, por cierto. Begovic. Begovic. Por la izquierda, Ricardo Rodríguez, a pesar de todo, yo creo que hizo Sí, mucho más que Ricardo. todos los otros. O sea, los otros de verdad eran un desastre. Por la derecha, Calabria, ¿no? Sí. O Abate. No, Calabria. Calabria. Calabria vino desde el Primavera, se confirmó y ahora es el capitán, el primer capitán Claro. independientemente de ese. Que puede volver, ¿no? Puede volver a jugar. Sí, puede volver, esperemos. Conti, fracaso total. De centrales, Romagnoli fijo. ¿Y el otro? ¿A quién ponen? Bonucci. No, yo no quiero saber nada de Bonucci. Yo lo Yo meto. pongo a pero es Paleta. bueno, A Yo Paleta pongo a Bonucci, y le doy un Me estás- espacio por ahí a Zapata. No, Me está uno. sultazo. Pero a ¿Qué? ver, Walter, Me está pero a ver, sultando. estamos hablando de los Bonucci. jugadores- de los jugadores malos que rindieron. Bonucci nunca rindió, sí es un No, tú me autogol. estás, No, no, sí tú rindió. me estás diciendo la Sí banterera. rindió. La banterera. Y yo soy rindió. poniendo a Bonucci. Bonucci era bueno, ¿eh? Bonucci Sí, era, rindió. o sea, que Pero- te caiga mal porque es juventino. Perfecto. No, a mí Es no un me loco. cae mal. Pero entonces Pero yo por sí. derecha te puedo Pero poner a bueno. Conti porque vino al Atalanta y hizo y lamentablemente Mételo. Pero vamos a hacer Mételo. una cosa. Walter dice Bonucci, tú dices. ¿Quién dijiste? Paleta. Paleta y yo digo Zapata. Y junto a Romagnoli, ¿no? Que el público y la gente pongan en los comentarios el acompañante de Romagnoli. Pongan su 11. Denle like y pongan su 11 de la banderera aquí abajo. Publiquen. Medio campo. Yo creo que sí tiene que estar. Sí, Sí o sí. Que sí, Que sí, claro. que sí, cierto. que no, que no. No. ¿A quién pones? ¿A Biglia? Bueno, estás hablando de Susi, que sí solo tuvo un año bueno en el Milan. Bueno, pero mira los Ya, mediocampos que había en esa irregularidad. época. A Pero uno estaba- lo matas y lo premias al otro. No, pero ya va, déjame Es que llegar al sí. ataque. No he llegado al ataque todavía. Que sí, Capaz lo pongo. que sí se fue el año pasado y lo hizo bien. Yo me quedo con toda la Un año trayectoria. tuvo bueno, un año. Dos. Un año. Bueno, Dos. ¿quién lo hizo mejor que Ah, sí? bueno, perdón por molestarlo. Bueno, Julio, pero ¿quién lo hizo mejor que sí? A mí me hace ¿Bertolacci lo hizo falta. mejor que sí? ¿Birsa, Kuchka o Yo Kuka? pondría, Kuchka, yo pero yo lo pondría meto a la a par. Kuchka y Nigel de Jong, Montolivo. no. Mica, qué nombre. No sé si puede entrar Kaká en esa franja. 6 meses que acá duró.
Pero se cae más de ataque, medio campo, de Claro, contención. claro, estamos hablando de atrás. Yo la tengo clara, Montolivo, Nigel y que sí, son los míos. Igual. Kuchka igual. y Montolivo, porque siento que el fanático también fue muy ingrato con él. Bueno, es que cobraba muchísimo también. Montolivo al principio y Nigel de Jong juntos estuvieron con Mihajlovic y lo hicieron bien. Lo hacían regular. Le ganamos un derby al Inter con un gol de Jong, por ejemplo. Sí. Le ganamos otro con gol de Alex, que no lo mencionamos en la defensa, pero también jugó. Pero sí dije que llegó del PSG. Sí, es verdad. Años. En ese momento, Niang, Vaca y Suso eran los titulares. Bueno, arriba. ¿Quiénes ponemos arriba? Vaca. De 9. Sí, Vaca. Totalmente. Vaca. Y por la izquierda, Niang, Onda, Suso, Chalanoglu, Bonaventura. Buenaventura. Bravo, Bonaventura. Que jugaba por ahí a veces por la izquierda. Bonaventura por izquierda, Suso por derecha. Mira, yo voy a armar un 4-3-3. Los 4 defensa, los 2 mediocampistas, un 10, que ahí va Kaká, lo va a poner a Kaká. Suso por derecha, Bonaventura por izquierda, arriba Vaca. Kaká de 10. Yo me quedo con Kuchka y ¿cuál fue el otro que dije? Montolivo. Yo me quedo con Montolivo, Nigel de Jong y el otro que mencioné que ya se me olvidó. Que sí. Y arriba, que sí, ¿verdad? Y arriba Vaca de 9 puro, Bonaventura por izquierda y por la derecha, no lo sé, muchachos. Te cuesta decir Suso, ¿no? ¿Cómo te lo voy a decir? El Sharawi. No lo voy a decir. Dígame, ¿qué jugador, qué extremo o volante por derecha fue mejor que Suso? Castillejo. Que me diga Castillejo. No, pues Walter. Deulofeu, me quedo con Deulofeu por ahí. Me quedo con Deulofeu. Wow, gracias, Deulofeu. Una lástima que no siga en Milan. Así que bueno, muchachos, Suso a la banca, de reserva. Así que muchachos, este fue nuestro pequeñas anécdotas y recuerdos de la banterera. Dejen ustedes aquí abajo en los comentarios qué jugador nos comimos y no recordamos, otro que ustedes recuerden, sus anécdotas de esos 6 años del Milan, que ahora se despertaban para un partido de esto. Y armen ahí su 11. Pongan su 11 allí abajo y den el like. No sé si tienen algo más que decir. Julio ya deja al Amorillo con Suso. Y el entrenador. Elijan el entrenador. Yo, Sidor. Mihajlovic. Sidor y Mihajlovic. Uno de los dos. Uno. Elige uno, Julio. Mihajlovic. Sidor. Vamos a poner a Sidor. Yo Gattuso. Así que elijan ustedes ahí abajo. Seedorf, Mihajlovic o Gattuso. Pongan allí cuál sería el mejor entrenador de la banterera. Así que ya por ahora no tengo más nada que decir. Bonito recordar esta época, ¿no? No, un cazzo. O sea, muy amargo en la boca. Figa, qué bien que ya no está. Pero bueno, estamos volviendo a esas cosas, viéndolo visto. Pero, hay que ver lo bueno que tenemos ahora. Mira que me puse a buscar en Twitter banterera Milan y hay bastantes hinchas del Milan, seguidores del Milan italianos que dicen que el Milan va a volver a la banterera. Quise ver si me salió un jugador por ahí, pero ninguno. Pero actualmente hay jugadores que encajarían perfecto en la banterera en el Milan actual. ¿Sí o no? Bakayoko. Vaca. No. Que de esa época encajarían ahora. Del Milan actual hay jugadores que perfectamente pueden jugar en esa banterera de los malos que son. Del Mesías. Figa. Traoré. Bakayoko. Malo Touré. Salamakers. Malo Touré. Rebic. No, Salamakers no. Rebic. Bueno, dejen ahí sus comentarios. Y un jugador que de la banterera puede ser titular en este equipo o jugar bien y que está actual, Bonaventura, pero Vaca ya está descontinuado porque Vaca después que se fue al Milan no hizo un caxo en el Villarreal, no hizo nada. En cambio Bonaventura Bonaventura en la Fiorentina, si es banca. No es banca, ha sido titular en los últimos encuentros. Banca es titular, cazzo, metió una asistencia de la Madonna en Conference League, come cazzo si chiama. Voy a buscar, porque yo recuerdo que hace unos días subí una foto Bonaventura y puso, no sé si puso lo que ponía Zlatan, botón. No. Que Zlatan se comparaba con este actor que es viejo. Benjamin Bolton. Benjamin Button. Él y también o puso algo como el vino.
Bueno, en esta temporada 23 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Ah, bueno, mira. Mejores el números que 67% todos los atacantes del Milan. El 67% de los partidos salió como titular. Ha jugado el 64 minutos, el 64% de los minutos y ha participado en el 16% de los goles. Bueno, yo sé qué quiere decir José. Mejor que normalito, quiere decir José, pero no lo dijo. No, tiene mejores números que Mesías y Salamaquer. Bueno, que Mesías no, pero que Salamaquer sí. Una realidad. Increíble. O sea, igual comparar a Bonaventura con Salamaquer, una falta de respeto. Una falta de respeto por el bueno de Giacomo, que yo creo que merecía una despedida del Milan. Yo igual. Mejor, pero lamentablemente en ese momento estaba todo cerrado y no se pudo despedir con el público. Pero la imagen que está solo en San Siro, en el medio, sigue con eso a mí no me gustó. Yo le hubiera dejado un año más por gratificar lo que había hecho. De lo peor que ha hecho Maldini, para que sepa. De lo peor. Hasta luego. Forza Milan. Chao, Forza Milan, nos vemos. Diciendo que Suso no valía un cazzo. Poco se dice que Lucas Viglia fue uno de los mejores 5 que tuvo el Milan en esa época. Ma che cazzo dici che estuvo siempre